Pero por ejemplo, cuando nosotros buscamos sobre alguna especie animal, lo recomendable es primero consultar a un experto, alguien que sepa del tema, alguien que te esté guiando. Si voy a buscar sobre, no sé, biología molecular, busco a un biólogo molecular y le digo, oye, esto es lo que quiero estudiar. O lo más difícil es leer sobre el tema con bibliografía básica y de ahí tratar de sacar algún tipo de resultado. Pero lo primero, generalmente cuando uno hace una investigación, uno debe consultar con expertos. O sea, o uno se autoconsulta, ¿no? Mira, uno hace consultas a amigos que traten sobre el tema, porque de esa forma uno ya evita estar abrumado con todo lo que uno quiere hacer. El experto lo que va a hacer, no puedo pronunciar la X, experto, lo que va a hacer es acotar la búsqueda, acotar las palabras que vas a usar. Por ejemplo, hablé de biología molecular, por ejemplo, análisis de ADN. Yo en el 2005 estaba haciendo mi tesis en prueba de paternidad en caballo de paso peruano. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Es un análisis de ADN, sacando sangre, toda la metodología. Hice una búsqueda primero de toda la metodología. Al principio estaba totalmente perdido, evidentemente, pero mi asesor lo que me dijo fue: busca microsatélite, horse, caballo, y paternity test. Entonces ya con esas tres, porque paternity test termina siendo una sola palabra clave porque es una idea, con esas tres yo empecé a hacer la búsqueda. El consultar expertos ya me ahorra un montón de tiempo. Lo otro, recomendable, buscar en inglés. El 90% de la información que se encuentra en internet, ya sea en páginas comerciales o en páginas académicas, está en inglés. El 10% restante está en español, en francés, en alemán y en mandarín, ¿no? Mal dicho chino. Ese detalle es que mucha gente trata de ser un poquito, ¿cómo se dice?, chauvinista, cuando quieres a tu país como si fuera lo máximo. O sea, tú puedes buscar en español, bien, pero el problema es que la información no está en español, entonces estarías cegándote a ti mismo. Pero, o sea, es válido hacerlo en los dos idiomas, ¿no? En inglés, porque te arroja unos resultados en inglés, y en español, porque te arroja otros. Sí. O sea, la idea es combinar las dos cosas, pero principalmente buscar en inglés. O sea, yo lo que hago es, busco en inglés y luego busco en español para ver qué es lo que hay, por ejemplo, en Latinoamérica, España, Iberoamérica, y luego voy buscando si es que, por ejemplo, lo que quiero investigar está en un país, por ejemplo, el nopal. Obviamente tendría que buscar en México, o sea, tendría que buscarlo en español también, porque hay mucha publicación del país que no necesariamente está en revistas de alto impacto o calidad, o como quieran llamarlas, ¿no? Y tampoco está en revistas que están traducidas al inglés, o no está esa información en lugares que, pues, generalmente la gente conoce. O sea, bueno, ahí estamos en consultar expertos, buscar en inglés, y si uno está buscando una especie de planta o animal, siempre buscar el nombre científico, porque el nombre científico está en latín, así que va a ser igual en cualquier idioma, ¿no? Y el nombre común, eso es una cosa que la gente también olvida. Por ejemplo, hablamos en la mañana sobre tlacuache, ¿no? La zarigüeya. Yo lo conozco como zarigüeya. En otros países lo conocen con otro nombre y aquí lo conocen como tlacuache. De repente alguien ha publicado algo sobre el tlacuache y esa información puede servir para mi bibliografía. O sea, la idea es combinar todas las posibilidades para poder obtener la mayor cantidad de información. Ojo, lo principal es buscar en inglés, eso sí. Y lo bueno es que ahora ya existen herramientas bastante potentes como Google Traductor o el traductor de Google, o Google Translate, que me ayudan mucho a obtener ese tipo de información, o la traducción en palabras, ¿no? O la traducción de las palabras a distintos idiomas. Ahora, el detalle de buscar evidencias es una combinación de múltiples habilidades realmente. Uno tiene que juntar esas habilidades y, como ven, el bibliotecario tiene un gran porcentaje de responsabilidad
a la hora de buscar esa evidencia, a la hora de buscar esa información. Pero depende de la experiencia. No por ser bibliotecario vas a saber buscar también, ¿no? Hay mucha gente que dice, no, yo ya estudié bibliotecología y al final terminas pues cayendo un poco en el ego y terminas no teniendo la experiencia, porque uno aprende con los errores. Uno empieza a buscar, dices, no, así no se busca, y empiezas a reestructurar todo, porque como haces muchas veces atención a usuario, el usuario también te va a pedir mucha información. Yo no soy bibliotecario, pero siempre estoy en contacto con todos los bibliotecarios de un montón de instituciones, y me doy cuenta de múltiples cosas, como que el usuario te pregunta, quiero un libro morado que tiene una cosa roja en el capítulo 3. Y yo, ¿en serio? ¿Y tú la tienes? Sí. O sea, ¿por qué? Porque es parte del servicio, ¿no? No sé qué les ha tocado a ustedes con respecto a servicio. ¿Alguien está trabajando en servicio? Ajá. ¿Tú? ¿Tú? No. ¿No? ¿Nadie te ha pedido una cosa así como...? A mí sí me han pedido eso. Es que es un libro rojo y lo vino a sacar mi compañero Mengano hace 2 días y tiene un filito dorado. Sí, así, sí. Yo lo he visto en películas. Y las más referencias son, es que vino mi compañero. Es uno así. Sí. ¿Y cómo es el libro? Es así chiquito. Bueno, pero ¿cómo es el libro? Así chiquito. ¿De qué es el libro? ¿De matemáticas? Entonces pasa eso. Para uno buscar información, por ejemplo, para tú enseñarle a un usuario a buscar información, tienes que reestructurar la forma en que busca. O sea, es un trabajo que realmente el bibliotecario tiene gran responsabilidad. Y tienes que tener método. Por ejemplo, para hablar de medicina, ellos hacen revisiones sistemáticas y tienen que involucrar la mayor cantidad de fuentes posible para poder llegar a una conclusión. Se busca en promedio en 5 fuentes distintas y todas las unes. Por ejemplo, cuando alguna vez alguno ha ayudado a hacer una tesis o su propia tesis, uno busca generalmente en 1 o 2 bases, ¿no? Bueno, depende también. Pero, por ejemplo, en una revisión sistemática hay un método que yo lo aplico para todo en realidad. Pero en medicina ya hay algo establecido que se llama Cochrane, el método Cochrane, donde lo que se hace es buscar en bases de datos específicas y uno tiene que colocar la fórmula, por ejemplo, que ha utilizado, y de esa forma, cuando se publica el artículo o cuando se publica la tesis, esa fórmula puede ser replicada por otra persona de manera de que pueda mejorar o pueda contradecir lo que está diciendo esa persona. Ojo, esa fórmula también está involucrado el bibliotecario, porque ¿quién más puede saber de buscar información que un bibliotecario? Y luego tienes que tener un grupo de personas o un equipo. En este caso, el equipo serías tú mismo, pero generalmente yo trabajo, por ejemplo, en equipo, ¿no? Con gente que yo hago una fórmula inicial y luego el equipo va tratando de agregar nuevas palabras. Eso es lo que más o menos quiero recomendarles, de nunca trabajar solos. Primero, al buscar información, es muy difícil que uno encuentre toda la información disponible si es que trabaja solo. Cuando trabajas en equipo, los otros van a tratar de encontrar o tratar de corregir tu fórmula, y de esa forma la fórmula de búsqueda va a mejorar. Primero, cuando uno busca solo se puede equivocar porque puede colocar 1, 2, 3, 4 palabras y vas a encontrar cierta información. Pero cuando trabajas en equipo, que en este caso es las personas que trabajan contigo, ellos van a tratar de alguna forma, de lo que tú has hecho, a partir de lo que tú has hecho, llegar a mayor cantidad de información. Existe un principio 99.1 que es que el trabajador de conocimiento, o sea, todos nosotros realmente, todos son bibliotecarios, ¿no? ¿Son de qué área? Bueno, yo soy de consultoría en software libre. Software libre. También tengo que ver con ello. Y bibliotecario. ¿Y usted? Estudiante, bibliotecarios también. Bueno, el tema del trabajador del conocimiento, o necesariamente los bibliotecarios o gestores de información, es de que dedicas 99% de tu tiempo a la ingestión, pero solo 1% a la digestión. ¿Por qué? Esto es un ejemplo para llevarlo a la biología por el tema de que
tú ayudas a buscar información, a obtener información, pero no te lees todo. O sea, tú sabes dónde encontrar esa información. Tú sabes dónde obtener, sabes cómo hacer la fórmula. Puedes hacer todo eso, pero si a ti te preguntan sobre biología molecular en humanos, o sea, no eres microbiólogo, no eres biotecnólogo, pero sí conoces sobre ciertos términos, sabes cómo usar el tesauro, sabes cómo combinar las palabras clave y a partir de ello obtener la mayor cantidad de información y acotar la búsqueda de manera que el usuario o la persona que te está pidiendo pueda obtener la información que necesita. Pero, ¿quién es? ¿Estás usando el Spotify? Déjame decir. Por favor. Ya está, ya estuvo. Bueno, de fondo no pasa nada. Sí, claro, normal. ¿Sí? No, ya me distraje. Ya no quiero. Entonces, uno, por ejemplo, que se encarga de buscar información, realmente no sabes todo lo que... O sea, tú ayudas a obtener la información, pero no procesas todo. O sea, no ensimismas toda la información realmente. Recién se da cuenta. Gracias. Entonces, ahí es donde tú dedicas el 99% a la ingestión, pero solo 1% a la ingestión, porque tú vas a hacer múltiples búsquedas al momento de hacer la obtención de información. Esto, por ejemplo, tiene que ser todo lo contrario cuando alguien hace una tesis. Cuando uno hace una tesis tienes que digerir el 99% y obviamente se te va a pasar un poquito, que es el 1% que es de alguna información que no llegaste a leer o que leíste por encima y que no vas a ensimismarla, ¿no? Ahora, todas las bases, ¿cómo elijo las bases de datos? He puesto bases de datos científicas porque siempre lo he puesto así, pero hay mucha gente que se ofende cuando dice científico, académico. Yo no voy a entrar en discusiones de ese tipo, pero sí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, ¿cómo elijo una base de datos? La primera pregunta, ¿cómo elijo? ¿Por la especialidad? Depende de la necesidad de información, pero por el tipo de contenido puede ser. Si necesitas algo que sea, por ejemplo, una noticia periodística, pues vas a utilizar bases de datos de ese tipo de contenido. O así. Yo me voy por las bases de datos referenciales como Scopus y ya de ahí que me dirija a la base de datos donde está el cafecito. Sí, bueno. ¿Cómo elijo? Entonces, ¿cómo eliges la base? Sí, te digo, me voy a Scopus y luego ya de ahí empiezas casi es la que más. No. Pues necesitas saber también, desde el ámbito bibliotecario, saber cuáles son las bases de datos específicas de cada disciplina. Porque sí tiene que haber una diferenciación entre las áreas del conocimiento, porque no todas están organizadas de la misma forma. ¿Quién tiene Porque otra hay respuesta? algunos que traen, algunos son de patentes, otros son puros artículos, Claro. otras tesis. Depende de la Entonces sí necesidad. tiene que haber como una delimitación o una especificación del perfil del usuario para poderlo canalizar de acuerdo al área del conocimiento, cuáles son las bases de datos específicas de cada uno. Perfecto. ¿Pero hay alguna? Y si quieres en acceso abierto, ¿no? Y También ya cosas También más. las opciones. Entonces yo particularmente digo que las elijo por el uso y por la temática. O sea, yo elijo porque, o sea, por ejemplo, uso Scopus y UO siempre, pero a veces me toca ayudarle a gente que no tiene acceso a esas bases. Entonces yo le digo, a ver, esta también te sirve, Dimensions, iFinder, Academic y así. Entonces yo diría que las elijo, uno por la especialidad, sí, y lo otro por el uso y la disponibilidad, ¿no? El tema ahora de la disponibilidad de información es un problemita. Uno por la cantidad de información que hay y lo otro es porque hay bases de datos de pago, que son mejores obviamente, y esas bases ya acaba de apagarse el audio. Número completo. Entonces, ¿cómo elijo una base de datos? Por la temática, como bien dice, por el uso también que le voy a dar, o sea, y por la disponibilidad que hay de los datos. No todo está en acceso abierto, entonces existen otras bases de datos que pueden ayudarme a cubrir ese vacío, pero el usuario es el que uno tiene que también interactuar con el usuario, ¿no?
Luego, ¿todas son iguales? ¿Todas las bases son iguales? Pues no. ¿Por qué no? Porque como ya se dijo, hay unas de diferente contenido o de diferente temática o de diferente calidad. Pero Por eso no también son las iguales. búsquedas en las bases de datos no son iguales. Claro, se diferencian. Entonces la respuesta realmente no todas son iguales. Cada base de datos tiene algo en particular e incluso los agregadores como ProQuest o EBSCO tienen diferencias a la hora de incluso generar la fórmula. Y por la cobertura, por la, ¿cómo se llama? Cuando el embargo, también incluso. Cada base de datos tiene particularidades y hay que conocerlas. Generalmente las bases de datos de pago no se cruzan entre sí con las colecciones de revistas, ¿no? El Sevier tiene sus 1800 revistas, aunque dice 2500, pero el resto es de acceso abierto, así que no vas a pagar por esos 700 más. Tienes 1800 revistas, Springer tiene 3500 revistas propias, Wiley tiene 3200, Taylor & Francis tiene 3800 y así, Emerald tiene 160. Y tú tienes, cada base de datos tiene un pool de revistas únicas, es lo bueno. El problema está en los agregadores. Los agregadores, por ejemplo, ProQuest y EBSCO, que son los dos competidores, que a nosotros nos conviene porque entre los dos compiten y van mejorando, entonces tú suscribes al que mejor se evalúe. Tienen características, por ejemplo, como son agregadores, ellos jalan toda la información que está de acceso abierto y agregan cierta información de las bases de datos, de estas editoriales, pero tienen un periodo de embargo de 2 años. Entonces tú podrías decir, bueno, esta voy a llamar al agregador base de datos. A esta base de datos sí me conviene porque tiene toda esta información en ingeniería. Sin embargo, voy a poder buscar solamente hasta el 2016 o el 2017 porque tiene un periodo de embargo de 2 años. Esas características me sirven para poder elegir incluso y para poder diferenciar entre una y otra. Ahora, bueno, eso ya lo respondí. ¿Cuál es mejor que otra? En realidad, Tienen sus características. yo no diría que una es mejor que otra. Cada una tiene sus cosas. Cada una tiene particularidades que la hacen única o características que la hacen común. En el caso de los agregadores, ese es el tema que lo hace común. En el caso de las bases de datos, por ejemplo, el Sevier invierte mucho dinero en su base de datos, en su plataforma. Y no se imagina la cantidad de dinero que invierte, porque lo he visto. Wiley recién ha invertido dinero el año pasado y cambió su plataforma a algo más amigable. Taylor & Francis lo que hizo fue cambiar su plataforma y agregar nuevas revistas a su plataforma. De las 1300, ahora tiene como 4800 revistas nuevas y ya con bastante trayectoria. Quien ha crecido bastante es Springer, porque compró Nature. Entonces ahora Springer Nature tiene 3500 revistas de alta calidad y que incluso tiene apps que uno puede utilizar para poder buscar información. Entonces allí, ¿cuál es mejor que otra? Pues cada uno tiene características y cada uno se casa con quien quiera con la base. Yo no me caso con ninguna base de datos. Cuando a mí me piden buscar información, busco en todas. Yo tengo una estructura de búsqueda y trato de obtener mayor cantidad de información. Ahora, si vamos a comparar Web of Science y Scopus, ahí también es mejor busco en las dos. ¿Una es mejor que otra? No, prefiero que la institución suscriba a las dos y que el usuario vea cuál es para él la mejor herramienta. Ahora, si hablamos de cantidad, Scopus tiene un 20% más de información que Web of Science. Pero Web of Science tiene 16 colecciones que cuestan, evidentemente. La Core Collection es una. Tienes de patentes, una colección de Cielo Citation Index, que es latinoamericana. Tienes Derwent, que es de... Derwent es la de patentes. Inspec, que es de ingeniería. Tienes... De biología tienes 3 y así. Cuando tú juntas todas esas bases de datos de Web of Science, superas Scopus. Pero la base de datos Core Collection por defecto no supera a Scopus. Eso lo vamos a ver en la práctica porque es como que muy enredado. ¿Wikipedia es fiable? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Sí. ¿Cómo, José? ¿Wikipedia es fiable? Sí. ¿Para qué lo? Sí. Bastante. Para ¿Cuál es la finalidad? cuestiones concretas, así, datos. Como de referencia también. Referencias, yo creo que Exacto. sí. Primera vez que escucho que me dicen sí en serio.
De todas las veces que he dictado la clase, sí, no. Siempre dicen no. ¿Por qué? Porque el usuario generalmente no son bibliotecarios o son pocas veces bibliotecarios. Pero he de decirte que muchos colegas que dan clase terminan diciendo, no, Wikipedia no funciona, y sin embargo son los precursores del Open Access. Y entonces pregunto, bueno, ¿por qué sí eres partidario del Open Access, pero no le das validez a Wikipedia si es un producto generado de particulares y de gente que está revisando? No me gustó, o sea, creo que tiene más valor el hecho de que no sepas quién te criticó diciendo esta definición no es correcta y le agregó esto, a simplemente dejarla así. O sea, tiene validez en ese sentido, yo lo veo. Claro, como referencia, como mencionaron. Bueno, yo pienso también que es importante hacer la distinción de lo que voy a conseguir gratis y por lo que me van a cobrar y qué tanto vale la pena pagar por lo que voy. Entonces, por ejemplo, ahorita con los repositorios institucionales que pues son de acceso abierto y es mucha literatura la que se genera, tesis, etcétera. Entonces también digo, hay que definir, pienso yo, qué tan viable. Yo pienso que la Wikipedia sí es muy buena y no simplemente para referencia. Aunque tú quieras hacer una tesis o una investigación, puedes empezar a conocer términos a través de Wikipedia y de ahí... Esa es referencia. Ajá, bueno, sí. Sí, pero sí. Al último, o sea, no vas a poner a la Wikipedia como una fuente de consulta, pero te puedes referir a otras fuentes que son confiables. Eso incluso para los panoramas históricos de algo. Claro. O sea, te lo da ya con... Por ejemplo, si yo quiero saber la fórmula de la aspirina, No, así dice. pues googleo, ¿no? Sí. Que ya se lo transformó en un verbo. Y ya me olvidé la fórmula de la aspirina. Pero bueno, si quisiera, simplemente entro a Google y me va a referenciar necesariamente Wikipedia. Yo digo que Wikipedia, en el tema de fiabilidad, de repente puedes tener ciertos problemas. En el tema de fiabilidad, porque cualquiera puede modificar ahora. Sí, hay un registro de personas ahora. Sí, pero ya hay un control para poder tener, Siguen modificando. agregar, porque si tú a veces, si eres un usuario de primera vez y tú empiezas a modificar, no te deja. sale O sea, un no revisor cualquiera, no te deja. no cualquiera revisor puede. que dice esto no se puede poner así, entonces lo quitan. Y ya ves que ahora aparece una parte que dice discusión. Discusión. En donde dice, es que esta información no va así, pero bueno, ya será decisión del usuario si toma esa información o no. Claro, ahí el problema es que el usuario normal que ve Wikipedia solamente ve el texto y no ve la parte del anuncio gigante que sale arriba y no le importa y baja el scroll todavía. Me salió una cosa roja ahí, amarilla, yo la bajé. Entonces tú dices, a ver, pero si está ahí como él dice, grandote, discusión, que no es correcto, el problema es que Wikipedia cualquiera lo puede modificar. O sea, pueden haber trolls, ¿no? Esos que empiezan a decir, Hitler es así, o tal presidente de tal país hizo esto. El detalle es que Wikipedia en el tema de fiabilidad todavía tiene ciertas cositas, pero Wikipedia sirve mucho para referencia. Particularmente lo uso mucho cuando no conozco algo y al momento busco. Dime. Bueno, también Wikipedia en español sí tiene muchos sesgos en cuanto a la validez y toda esta parte, pero la parte de Wikipedia en inglés la están estructurando mucho desde las bibliotecas, porque es lo que yo ayer les estaba comentando en el. Ahora las bibliotecas están metiendo al movimiento One Library, One Reference, en donde el bibliotecario a través de las fuentes de consulta empieza a referenciar los artículos de Wikipedia, ¿no? Entonces, dentro de la Wikipedia en español sí hay muchos sesgos en cuanto a la mejor, que sí se pueden ir información. Incluso ya hay proyectos de Wikipedia con universidades, no precisamente con bibliotecarios, sino con alumnos de universidades que se dedican a traducir la mayoría, bueno, no la mayoría, pero gran cantidad de lo que pueden de la colección que está en inglés. Sí, hay un trabajo bastante fuerte en los últimos años con Wikipedia por el mismo hecho de que ustedes conocieron Encarta de Microsoft, hacían sus tareas con Encarta, yo también salía la cita abajo, ya me olvidaba el pie de página. Wikipedia mató a Encarta, pues. Y el detalle es que cuando Encarta no podías dudar de lo que decía ahí, o el Espasa-Calpe, o los diccionarios que usábamos. El Británica, ¿no? O sea, tú ponías mal la cita, pero ponías la cita. En cambio, claro, sí.
En cambio, Wikipedia, el problema es que al inicio, como todo el mundo modificaba lo que le daba la gana, el detalle era la fiabilidad, entonces la gente ya empezaba como que a rechazar, hasta que ocurrió ese movimiento, que ahora ya es concreto, porque antes era un sueño, que los bibliotecarios iban a participar, y el detalle es que Wikipedia realmente yo lo tomo con pinzas, pero me sirve para conocer. Primero, las palabras que debo utilizar. Si voy a buscar sobre aspirina, busco la fórmula y lo pongo en un buscador. ¿Google es suficiente? ¿Qué creen? No, sí. Depende del nivel de la necesidad de información. Sí, si es una necesidad rápida e inmediata, pues Puede ser te suficiente. sirve. Pero para profundizar sí necesitas Lo que pasa- meterte a las bases de datos. Sí, lo que pasa es que no interopera con todas las bases de datos, ese es el detalle, creo. Que le falta interoperar más con más. Al menos que te arroje el resultado, o bueno, no sé. Pero Google se esfuerza mucho por ser suficiente. Incluso en el TEC de Monterrey pues puedes ligar la biblioteca digital ¿Cuál? En el TEC. Ajá, al buscador de Google. Entonces, si ya estás logueado, tú puedes buscar en Google Académico y todas las fuentes que te salen ahí, que normalmente tú cliquearías si estuvieran con una restricción de pago, pues ya si la universidad lo tiene, ya lo vincula y sin poner tú tu contraseña ya puedes Claro, acceder a la información. hace bastante. Entonces se esfuerza mucho por ser suficiente. Le echa ganas. Google, sí. Google, yo digo que no es suficiente, pero está haciendo mucho trabajo por ello. Tanto así que en su momento diferenció Google, el normal, el Google comercial, y salió el Google académico. Por el tema que la gente quería hacer sus trabajos con Google, como lo hacíamos con Altavista, como lo hacíamos con Metacrawler, que ya murió, sí, 98. Entonces hacíamos, ustedes no habían nacido. Sí, ¿no? Tenía 8 años. Yo como 3. Gracias. Entonces, Google diferencia el Google comercial y hace el Google, o crea el Google académico, donde ya lo que busques en Google académico no tienes que dudar, comillas de nuevo, porque no se sabe, no tienes que dudar porque ahorita hay otro movimiento de los journal depredadores, entonces ya no se puede creer totalmente ahí, pero digamos que tienes una alta fiabilidad. Después de eso, Google crea también un buscador de patentes, Google Patent, donde tienes todas las patentes ahí, que le sirve mucho a los ingenieros, por ejemplo. El tema de patentes es algo que también se ha olvidado mucho porque se utiliza mucho en vigilancia tecnológica. Se utiliza, ahí los bibliotecarios están muy implicados, porque primero tienes que saber buscar, porque patentes es otro mundo. Si hay bibliometría, hay patentometría también. Y en patentometría se procesan grandes cantidades de datos. Si yo quiero, por ejemplo, patentar un vidrio que sea más duro que el Gorilla Glass 3, yo tengo que buscar primero si no se ha creado algo parecido. Si no, estaría invirtiendo dinero por gusto y tiempo, que es lo que nunca se recupera, ¿no? Sobre todo con los humanos. Sí, se recupera, no se va a recuperar el tiempo y es el dinero que invierte una empresa. Ya no estamos hablando del plano educativo necesariamente, sino del plano empresarial, donde las patentes juegan un rol más preponderante, más incluso que la publicación científica. O sea, el tema de vigilancia tecnológica ya no es solamente buscar información académica, sino buscar información con patentes y toda fusionarla para hacer un boletín de vigilancia tecnológica. Ese es como que la búsqueda con esteroides, ¿no? Alertas también, ¿no? Tener Alertas, claro, hacen alertas ¿por qué? Porque si yo soy Samsung y estoy vigilando a Huawei, a Apple, yo no voy a estar buscando todos los días. Genero no es necesariamente un RCS, pero sí una alerta, tiene otro nombre. Genero una alerta que me dice, oye, acaban de reclamar una posible patente en este tema, y me llega, y entonces yo ya estoy atento. Eso mismo se puede hacer, por ejemplo, en buscadores académicos. Google es suficiente, vuelvo a repetir, se hace mucho esfuerzo, como dice Eric, hace mucho esfuerzo por ser suficiente. Separó el plano comercial del plano académico, separó las patentes para otro lado, tiene buscador de tendencias de palabras. Si alguien busca marketing, por ejemplo, si uno está buscando sobre esos temas, el Google también se esfuerza en hacerlo. Ahora, ¿la universidad o la institución está suscrita a base de datos? Por ejemplo, el TEC, yo sé que sí. ¿Tu universidad cuál es? La Universidad Panamericana. Panamericana, ¿es particular? Sí. ¿Alguno trabaja en la universidad? ¿Usted? No, es particular, ¿no? ¿En qué universidad trabaja? UNAM. ¿La UNAM? Bueno, sí tiene suscripción. ¿Y usted?
trabajo para el gobierno y están vinculadas con las bases de datos de la UNAM. Entonces, Bueno. ¿En qué sección del gobierno? en la Comisión Nacional de Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Mira qué bonito. ¿Usted? ¿En la UNAM? UNACH. ¿La de Chihuahua? No, de Chiapas. De Chiapas. La es la UACH, ¿no? La Universidad Autónoma de Chihuahua. Sí, la UACH. Michelle. También en la UNAM. Bueno, no trabajo, estoy también estudiando. ¿Estás estudiando en la UNAM? En la UNAM. Mira. Ya pensaba que habías terminado. No, apenas. ¿Lupillo? Sí. ¿Dónde? En la mar, Universidad de la Mar. Y si, por ejemplo, es particular la tuya, ¿no? Si tú comparas lo que tiene la MAR con la UNAM, ¿quién tiene más? La UNAM. Por inversión, evidentemente. Sí, claro. El tema de suscripción a base de datos es un tema de inversión que durante, por ejemplo, en mi país, en Perú, la gente no veía. O sea, pensaban que era un gasto necesariamente. Y muchos, por ejemplo, en Latinoamérica, veían el tema de suscripción a base de datos como gasto y eran un poco chauvinistas con el tema de acceso abierto. No decían acceso abierto, sino hay que querer lo nuestro. Bien, pero tampoco lo nuestro es todo lo que hay en el mundo. Nosotros somos un puntito y el mundo es todo un vasto espacio, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy tan de acuerdo en proyectos nacionales o locales. Preferiría proyectos más latinoamericanos o iberoamericanos. ¿Algo más consolidado? Más consolidados, sí. ¿Por qué? Porque estos proyectos nacionales terminan gastando, en vez de invertir, gastando dinero del Estado que puede ser invertido en cualquier otra cosa y que a lo largo del tiempo hemos visto que no tienen resultados. A lo largo, no voy a mencionar ningún proyecto, pero a lo largo del tiempo hemos visto que no tienen resultados y las empresas privadas han usado los errores de ellos para poder decir nosotros somos 50 veces mejores y nosotros sí controlamos nuestra metadata y nosotros no robamos tus datos y nosotros y ahora ¿qué hacemos nosotros? Le pagamos a esas empresas por acceder a nuestra propia información. Ahora, eso es una discusión que puede ser ampliada, sí, pero digamos que lo importante es que una institución o una universidad invierta en acceso a información. Principalmente Scopus y Web of Science como referencias. Son dos empresas comerciales, sí, pero también algo que debe invertir la universidad es en enseñar a los alumnos o a los usuarios a buscar. Alfabetización informacional que está, la verdad, por eso tengo trabajo en Perú, está medio olvidado también la alfabetización. Allá sí le llamamos alfabetización. Acá creo que le llaman desarrollo de habilidades informacionales. Yo cuando dicto alfabetización informacional, la gente medio se ofende. Entonces me dicen, pero yo ya sé escribir. Yo le digo, sí, pero ¿sabes prender una computadora? Sí. Y entonces ahí es cuando algunos se quedan como que... Yo sí, cuando a mí como que dicen que lo que hago no es importante, yo le digo, a ver, hazlo. O sea, no tengo ningún problema porque quizás sepa más que yo. Pero muchas veces el tema de alfabetización informacional va más, yo creo que el término los ha ofendido tanto que la gente tiene ese rechazo. Y me parece que acá en México la modificación del nombre ha hecho como que tenga un poquito más de arraigo o como que cale un poquito más en el usuario. Particularmente yo le sigo llamando alfabetización informacional. No me importa, digo, que ustedes se ofendan, pero que aprendan y se ofendan, pero que aprendan. ¿Por qué? Porque al final todos nos alfabetizamos, usando el celular, usando la computadora. Yo, por ejemplo, ayer usando la Mac, ¿no? Yo no uso Mac. Me tocó aprender así rápido, salir del momento, pero claro, necesito alfabetización para usar Mac. ¿Por qué? Porque si yo trabajara con usuarios, como bien contaba ahora Eric, decía él, yo tengo una Mac no porque soy fresa, sino porque trabajo en el tech. Pues es que es la necesidad de... Es la necesidad. En cambio, en Perú no se usa mucho la Mac, excepto en las universidades particulares. Eso sí, en las universidades particulares ocurre mucho. Ahora, en Latinoamérica existen proyectos de subvención de bases de datos. Están Hinari, Agora y OARE, que son para medicina, ciencias agropecuarias y ciencias medioambientales. Lamentablemente, la OPS, quiera
quien designaba a quién le correspondía o no, dijo que cada país latinoamericano estaba en una renta media alta o renta media baja. Perú ya no puede ser calificado, México evidentemente no tampoco, pero porque dice que cada persona per cápita gana $3.000 mensuales, más o menos. Entonces, yo sé que en Latinoamérica hay sueldos muy altos y sueldos muy bajos, pero para ellos todos ganamos igual. Entonces, producto de eso, ahora el proyecto se llama Research for Life y solo califican, por ejemplo, Haití, Guatemala, Salvador, los países que no tienen acceso o no tienen recursos para poder acceder a información. Ahora, cuando uno va a buscar información, como mencioné anteriormente, tú puedes tener información especializada. Y por ejemplo, en medicina, ¿alguien ha asesorado a algún usuario en medicina? ¿No? Pues no de medicina, Yo sí. pero en el trabajo igual estaban buscando sobre enfermedades somáticas. Zoonóticas. Zoonóticas. Ajá. Eso. La transmisión de enfermedades de animales a humanos o de humanos a animales. Exacto. Eso es muy peligroso, es salud pública. Sí. Salud pública, los veterinarios y los médicos nos dedicamos a esa parte. Sobre, por ejemplo, la toxoplasma gondii, la toxocariasis, los gatos transmiten al humano, las mujeres quedan estériles, los hombres quedan con un parásito en el ojo. Ahora, por ejemplo, con el tema de la migración, sí, son cosas un poco bruscas, pero hay que conocerlas, ¿no? El problema de la migración, por ejemplo, los animales cuando se mueven, cuando hay terremotos, se estresan, por tanto, lo que tenían en su interior y que estaba controlado por su sistema inmunológico, se exacerba y cuando ellos van de un lugar a otro, esa enfermedad es transmitida del lugar A al lugar B y pueden transmitir esos animales a humanos y ahí viene la zoonosis. No necesariamente animales autóctonos, sino de un lugar a otro. Es un tema muy delicado y que, por ejemplo, a mí me tocó trabajar por el tema de la migración venezolana. Yo estaba de asesor de la OPS en Perú y yo lo primero que dije fue, lo único que no tenemos que impedir es la entrada, pero sí controlar la entrada. O sea, tienes tus vacunas, si no tienes, toma. Porque, por ejemplo, cuando uno va a Cuba, sí te revisan si tienes fiebre amarilla, si tienes tus vacunas, porque es una isla. Entonces ahí es donde uno tiene que tomar esa decisión. Entonces usted estaba viendo en el tema de zoonosis y PubMed sí le sirve. Pero en general para todos, Google Scholar o Google Académico en español sirve en una gran medida. No todo está en Google Scholar porque hay una web que está oculta que los buscadores no la liberan. Hay una web, por eso yo siempre digo buscas en Google Scholar y luego buscas en cada una de las bases de datos y tienes que ordenarte. Lo más difícil, me parece que hasta en la vida, es ordenarse. Lo más difícil es ordenarse. A ver, para explicar que esto costó mucho hacerlo, porque cuando trabajo en la universidad, la mayoría de profesores piensa de que todas las revistas son lo mismo. Esta es una propuesta realmente, no es... Yo digo que es bastante buena, pero algunos todavía siguen diciendo no, porque tú has dicho esto, tú has dicho lo otro. Voy a explicar. Primero tenemos los niveles de indización. Yo digo A, que son las bases de datos conocidas, que ellos mismos se encargan de depurar lo bueno de lo malo y si tienen algún error lo expulsan. Bueno, empecé mal, discúlpenme, voy a empezar por acá. Están las bases de datos académicas y no académicas. No, eso es mierda. Académicas y no académicas. Dentro de las académicas tienes las arbitradas y las no arbitradas. Tú tienes que hacer caso a las arbitradas. Dentro de las no académicas están, en general, que son las revistas de difusión. Esas revistas de difusión son los magazines, son los periódicos. Los sectoriales a veces son o no académicos o no académicos. Hay una línea aquí en los sectoriales que yo hasta ahorita no he podido dilucidar, pero yo sigo pensando y también he consultado que todavía son revistas de difusión. ¿Por qué? Porque no son revisados por pares. Son muchas veces casos en marketing, experiencias. Entonces y acá he puesto de divulgación porque hay una categorización propiamente dicha. El problema es de que tú cuando haces una investigación o vas a trabajar en una política pública, no puedes tomar a estas revistas no académicas, como una fuente confiable.
Por ejemplo, en medicina veterinaria yo tenía una revista que en su momento, cuando yo era estudiante, era muy importante, que era Mundo Avícola y Porcino, así se llamaba. Para mí era una revista que leíamos siempre porque ahí publicaban muchas empresas. Obviamente, después que terminé la carrera me di cuenta que las empresas pagan por publicar ahí, porque son publicomerciales. Entonces ponían el fipronil que eliminaba las pulgas del perro y era un comercial en una revista del mundo avícola. O sea, decía como, ¿qué hace esto acá? Y así habían productos farmacéuticos que se publicaban en ese tipo de revistas. Por tanto, y lo he visto en los gobiernos y en universidades, mucha gente, y lo he visto en una tesis doctoral, lo cual me dio mucha pena, porque vi la tesis doctoral ya muy avanzada. Y habían tomado una revista de divulgación de la Clínica Mayo de Estados Unidos como verdad. Y yo cuando leo digo, pero esto no es una revista. Y ellos, ¿qué hicieron? Cometieron ese error que se llaman ad hominem, como que toman a la persona o a la institución como que si lo dice es verdad. Pero esa institución tiene una diferencia con sus revistas académicas y no académicas. Y esa revista era de difusión. Y ahí es donde uno tiene que hilar fino, porque tiene que separar la paja del trigo. Luego están las revistas académicas. Dentro de las académicas están las arbitradas y las no arbitradas. Como ven, hay una diferencia. No por decir que es una revista académica, la revista es buena. Entonces, lo que uno tiene que tomar realmente en cuenta es la revista arbitrada, o en inglés que se llama peer review. Ahora, ustedes van a revisar, por ejemplo, la UNAM tiene una plataforma de revistas. No todas son arbitradas. No todas están en OJS. Ellos verán por qué lo ponen así. En Perú también ocurre lo mismo. La Universidad Católica del Perú tiene una plataforma de revistas y ahí contiene revistas arbitradas y no arbitradas. Solo que no le dice no arbitradas, le dice revistas científicas y académicas, ¿no? Para evitar ofender a los editores, a los mayores que han publicado ahí, ¿no? O sea, ser una revista académica no te garantiza que lo que está ahí escrito es algo fiable. Lo que uno tiene que tomar en cuenta son las revistas arbitradas. Dentro de las arbitradas están, yo le llamo A, como si fuera la clasificación de Colombia, Scopus y Web of Science. B, las especializadas, por ejemplo, en ingeniería está IEEE, que es una base de datos especializada. En educación, ERIC. En psicología, SciNet, o SciInfo antes. ¿Qué otra? Hay varias. Ahorita creo que tengo la diapositiva por ahí. Psicología es SciNet. Psychodoc, que está dentro de SciNet. Ahora. Luego están los multitemáticos.